Vamos a hablar de cine, de una película iraquí. Aquí en Los Desayunos hemos podido verla ya para poder hablar con su director, que se va a sentar con nosotros enseguida. Son of Babylon es una película durísima, pero que habla de la realidad de algunos menores y también gente mayor en Irak. Este es el tráiler. بعض السجناء الذين كانوا محتجزين في سجون جنوب العراق. Josh, check this vehicle. Very good, very good. ليس الزوبة من الله. وفزها هاتي. هاتي فكرتها هي بدو عاي خير هناك عم خلق قدامها ولا جرم او اقل بارانات لجانبا بالك على بميتك ينفض وكلها جانبهم يا فرقتي وزاني شو ما عم يسلك وربكم والله كان يصدق الدمار وديك البابل. Ese es el tráiler de esa película que lleva hecha algunos años, pero que se estrena ahora en los cines aquí en España y que tiene una historia desde luego personal y que retrata también cómo están las familias en ese país. Está con nosotros su director, es iraquí, Mohamed Al-Daraji. Buenos días, bienvenido a Los Desayunos. Good morning. I just wake up actually from heavy night yesterday. Acabo de despertarme ahora mismo. Es una buena manera de despertar hablar de cine. La intención que tiene este director es que también los medios hablemos del arte que se puede hacer en Irak, no solo que hablemos de lo que está ocurriendo, sino que una manera de denunciarlo es a través de las pantallas y del cine. Esa es una de sus obsesiones, hablar de lo que está pasando a través del cine. Bien, básicamente, después de la guerra no tenemos casi cine. La mayoría de los cines se destruyeron y estamos intentando volver a construir una estructura cinematográfica y hacer que la voz iraquí se oiga en todo el mundo. De hecho, creo que va con un autobús por algunas zonas en Bagdad, en la capital, para que la gente pueda ver la película, pueda ver cine, porque no hay cines, como nos recordabas, por la situación en la que continúa ahora mismo ese país. Efectivamente, los cines han sido destruidos a causa de la guerra y con este cine móvil tenemos una pantalla, un proyector y vamos recorriendo las ciudades, las aldeas, en algunas escuelas incluso y universidades para poderles mostrar a las personas esta forma de arte, porque a fin de cuentas necesitamos esas formas de arte como otras muchas. Babilonia, es casi algo onírico, podríamos decir, en la película, que habla de una historia muy real seguramente para muchas familias, ¿no? La devastación que supuso tanto tiempo de Saddam y después la invasión, pero se centra sobre todo en lo que hizo Saddam a su propio pueblo. Es la historia de un nieto y de su abuela en búsqueda del padre, del niño y del hijo de la abuela, la comunicación entre ellos. No sé, ¿cómo podríamos explicar, sin contar mucho de la película, lo que retrata, más allá de la relación entre ellos, lo que piensa denunciar el director de la película? Básicamente empecé a desarrollar la historia en el año 2003 después de los descubrimientos de las fosas comunes en mi país, en la zona de Babilonia, y enseguida recordé a mi tía. Mi tía perdió a su hijo durante la guerra y nunca más pudo encontrarlo. Esta es la historia de más de 1 millón de personas desaparecidas durante la época de Saddam Hussein, tanto antes como después de esta época. Quería contar esa historia y, de hecho, el protagonista la protagonista de la historia no es profesional. Sí, perdió a su marido durante más de 20 años y sigue sin encontrarlo. Incluso hoy en día sigue buscando en fosas comunes, intentando encontrar a su marido. Y
Perdió también a su bebé y cuando hablo con ella me dijo ¿qué tengo que hacer en la película? ¿Qué se espera que haga? Y yo le contesté que a través de su película quizá podría encontrar a su marido, a su familia. De hecho, proyectamos la película para el gobierno iraquí para que fueran conscientes de la realidad y para que conocieran la historia importante. Esto es muy importante desde luego para nosotros, el poder proyectar esta película en la zona de Oriente Medio, y de hecho se generó un gran debate alrededor de la película y de la situación que vivimos. Es increíble como también siempre de fondo en la película aparece la memoria, lo importante que es la memoria para un pueblo que ha sufrido varias guerras en muchos sentidos, ¿no? Primero el asunto de las fosas comunes, hay imágenes terribles de mujeres buscando dentro de las fosas comunes ellas mismas los restos que llevan allí años y años, y la propia memoria familiar, ¿no?, de esta mujer que busca a su hijo hace 12 años que no sabe nada de él y quiere llevarle al nieto para que lo conozca. Prácticamente no había tenido ocasión. La memoria en este caso también es importante en un pueblo que ha sufrido tanto. Sí, necesitamos tener esa memoria. Si no tenemos esa memoria del pasado, nunca vamos a poder construir un futuro. España ha podido construir lo que es hoy porque pudo afrontar su pasado. Tenemos que saber afrontarlo, pero no desde el punto de vista de la venganza, sino más bien de la justicia. Hacer justicia y perdonar lo que ocurrió. Ese es el mensaje principal de la película y tenemos que no debemos olvidar esta fuerza. La protagonista de la película dice a Mohammed en ella que no podemos luchar, se trata de luchar, tenemos que canalizar las fuerzas. Y esto es un paso muy importante en Irak y en Oriente Medio, no victimizarse sino mirar hacia adelante, mirar al futuro y salir adelante con fuerza. Esto es lo que le dije al Parlamento, al gobierno iraquí el otro día simplemente. Destacabas el papel de la abuela, pero desde luego es impresionante ese niño protagonista, que creo que tampoco es actor, lo encontraste en las puertas de una escuela de música también allí, y que refleja muy bien que un niño es un niño siempre, incluso cuando está viviendo 3 años después de la invasión allí en Irak, algo tan terrible como buscar a un padre que ni siquiera recuerda, ve a su abuela llorar constantemente, se niega a ir detrás de ella, pero tiene que cuidarla. Un niño es un niño siempre, incluso en estas circunstancias. Sí, de hecho fue bastante difícil el tratamiento a este niño porque nunca antes había actuado, estaba continuamente temblando de nervios y estuve varios meses hasta que pude lanzarle a ese nivel. Pero puedo decir que pude ver el desarrollo, el paso de un niño a un adolescente, y creo que para él también fue algo muy importante en su vida. De hecho, él representaba para mí el nuevo Irak, la nueva generación. Reflejaba de alguna forma mi propia juventud, mi propia infancia, algo que nunca había podido ver y que veía a través de la película. Él viene además de una familia kurda, su padre es árabe, su madre es kurda, y representa esa mezcla del nuevo Irak. Es lo que yo intentaba también mostrar en la película. Y todas las personas que han formado parte de este proyecto no son actores, son personas normales. Estuvimos filmando en diferentes localizaciones, en 7 ciudades en concreto en Irak, y fue algo muy complejo porque el hablar de temas como pueden ser las desapariciones, las ejecuciones, las fosas comunes es muy difícil, y había momentos en los que tuve que incluso parar de filmar porque la línea entre la realidad y la ficción era tan delgada que en algunos momentos si la cruzabas ni siquiera se sabía, y yo no sabía muchas veces si un actor estaba actuando o estaba llorando, por ejemplo, en realidad. La verdad es que también es muy llamativo, ¿no?, en esa relación de la abuela y el nieto, cómo va creciendo, incluso físicamente, ¿no? Al principio de la película es mucho más fría, apenas se hablan, y según va pasando la película y vas viendo en qué consiste la trama, aunque es una historia real, se acercan mucho más la abuela y el nieto y en fin, se tocan mucho más también, ¿no? Al fin y al cabo son una familia, y retrata también que es ella la cabeza de una familia devastada por un montón de cosas.
Sí, creo que la guerra puede afectar a la sociedad de lleno, y esto es lo que traté de mostrar en la película, que la diferencia entre ambas generaciones, la generación de los mayores y de los jóvenes, cómo pueden finalmente acercarse, y el caso es que al final de la película la perdemos a la mujer, y él debe continuar ese nuevo Irak. Hay dos cosas que me gustan o que me llaman la atención especialmente de la película. El niño siempre grita mucho, parece que tiene necesidad de hacerse oír. No sé si es el propio niño o has querido reflejarlo así, pero es muy gracioso, ¿no? El dada, abuela, siempre lo hace en un tono muy elevado. Y después lo de las lenguas, tú lo comentabas, ¿no? Los kurdos, el hablar el árabe, él mismo se vanagloria de lo bien que habla el árabe cuando tiene que ayudar a su abuela a traducir en algún momento buscando un autobús. Es curioso el lenguaje, la forma, ¿no? También cómo lo utilizas. Sí, para mí era algo muy importante el poder decir que el tema de la barrera lingüística no es tan difícil, porque con una emoción, con una imagen, podemos transmitir 1.000.000 de palabras. Esto, para mí, como director, era muy importante, el hacer que las personas pudieran mezclarse, interactuar. Babilonia siempre ha sido así, diferentes pueblos con diferentes lenguas, y esto era algo muy simbólico para mí. Y en Son of Babylon quiero decir que todas las personas que están ahí son hijos de Babilonia, hablan diferentes idiomas, pueden comunicarse con el resto de personas, y el niño le dice a su abuela, abuela, me has enseñado a perdonar, y luego tú estás muy enfadada con Jesús, por ejemplo, entonces tienes que perdonar, tienes que tener la capacidad de perdonar, tienes que saber hacer eso, porque no podemos estar siempre, continuamente luchando. Este es el mensaje que quiero transmitir, el mensaje principal para las nuevas generaciones, y lo que quiero que se transmita en el nuevo Irak. Es desde luego uno de los legados que trata de ofrecer la película, ¿no? Que al final se lo traspasa a la abuela al nieto, pero el nieto también le tiene que explicar a la abuela que ella también, con lo que ha vivido con Musa, este personaje también tan extraordinario, tiene que aprender a perdonar. Bueno, ¿por qué se ha tardado tanto en estrenarse en un sitio como España? Porque la película creo que es de 2009. La película, desde el 2010, estuvimos en el Festival Internacional, y a través de este Festival Internacional hemos podido visitar muchos países, se ha podido proyectar gracias a la distribuidora. Ha sido un proceso que ha llevado bastante tiempo, el poder llevar la película a los cines. Gracias a todo esto hemos podido, podemos proyectarla hoy como primer día en Madrid. Estoy muy contento. Es mi segunda película, la segunda película de las que he hecho que se ve aquí en España, y se trata de un momento importante, y yo como director de cine creo que es muy importante el poder dar a conocer, el mostrar mi país y mi cultura en un país como este, y estoy trabajando ya en mi nueva película, con lo cual también espero poder trabajar con las distribuidoras para que pueda verse aquí en España. Bueno, ha costado que llegara, pero ya está aquí. Es verdad que ha recibido muchos premios, entre otros allí en Sevilla. Ya está en los cines, es una película que para los que hemos visto es muy, muy recomendable, así que se lo agradecemos también a su director. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tenga suerte con esta y también con la siguiente. Es importante también este tipo de mensajes a través del cine. Bueno, invitamos al director y también a nuestros tertulianos y por supuesto a ustedes a ver La tira de Nacho, que hoy es medio futbolera, aunque no exactamente, miren.